Son las 9 en punto de la noche. Muy buenas noches de nuevo. Abrimos en Business Connection nuestro tiempo de tertulia. Voy a saludar a los tres expertos que me acompañan esta noche. Fernando Zunzunegui, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal todo? Muy bien, estupendamente. Me alegro. Eduardo Castillo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Fantásticamente. José Ignacio Gutiérrez Lasso, ¿cómo está? Pues como todos, muy bien. Qué gusto. Muy bien, saludar dentro de lo que hoy podemos decir bien, o sea, con ciertas limitaciones. Bueno, vamos a hablar de esa propuesta del gobierno, de esa dación en pago. Deja, por lo tanto, de guindos la pelota en el tejado de la banca. No, lo que establece es unas medidas destinadas a aquellas personas que están en riesgo de exclusión social. El dejar de pagar la hipoteca pasa a uno a estar en el registro de morosos, deja de tener crédito, posibilidades de recuperación y normalmente va acompañado de que se ha perdido el trabajo, se va a perder la casa y hay un alto riesgo de exclusión social. Estas personas que el único bien que tienen es la vivienda, no lleva a ninguna parte el que pasen a estar en los registros de morosos si no se les permite la recuperación. La banca, esas cantidades que por encima del valor de la vivienda, cuando el crédito hipotecario supera el valor de la vivienda, quedan impagadas, no las va a cobrar. No las va a cobrar, sobre todo si no permite una segunda oportunidad a estas personas. Se les debe permitir un plan de pagos, se deben dar medidas, por ejemplo, que estén de alquiler durante un tiempo hasta que se puedan recuperar y luego volver a pagar la hipoteca. Una serie de medidas que ya fueron contempladas hace un mes en un informe al Parlamento de la Defensora del Pueblo y ahora, una por una, son adoptadas por el Gobierno, siguiendo las recomendaciones de la Defensora del Pueblo. Debemos recibirlas con agrado, son unas medidas absolutamente necesarias, imprescindibles para los más necesitados, son unas medidas sociales, no financieras y económicas, y además se le da a la banca un incentivo de que esas pérdidas que asuma en relación con la diferencia entre la adjudicación de la vivienda y el valor del crédito sean desgravadas fiscalmente, tienen unas ventajas fiscales. Es decir, es una magnífica medida del Gobierno que de esta forma muestra una sensibilidad. No rompe el mercado, sigue funcionando, pero en aquellos casos en que no lleva a ningún lado sacrificar a las personas y la estabilidad familiar y empujarlas a la exclusión social, pues trata de dar solución. Y además lo hace a través de un método que es muy conveniente, como subrayó la Defensora del Pueblo y ahora acoge el ministro de Guindos, y es a través de un código de conducta de la banca en las ejecuciones hipotecarias. Esto, que va a ser plasmado por el Gobierno probablemente con un decreto y va a establecer el contenido mínimo de ese Código General de Conducta por parte de la banca en el préstamo hipotecario, va a marcar el protocolo en el que uno se puede enfrentar cuando va a ver que pierde la vivienda en un préstamo hipotecario. Entonces vamos a saber la cartilla que nos van a aplicar y los pasos que el banco, porque él lo va a asumir, y seguro que la gran banca ya ha pactado a través de la EB asumir este código de conducta, tiene que dar el banco. Luego le tiene que dar un aviso, decirle que tiene que pagar, darle la posibilidad de presentar un plan de pagos, permitirle que esté durante un tiempo en alquiler, demostrar que está en una situación de exclusión social y que le va a ser imposible completamente hacer frente a la diferencia entre el valor de adjudicación de la vivienda y el importe del préstamo, en ese caso exclusivamente, para que no se favorezcan personas de mala fe y que puedan aprovecharse de eso para no pagar la hipoteca, no ese es el objetivo de esta medida, esas personas que van a ser empujadas a la exclusión social, a la mendicidad, puedan, en ese caso, aportar la vivienda. Y hay que tener en cuenta que si la vivienda no cubre el préstamo, es un problema también de la banca, porque hay un principio en la ley hipotecaria que no se ha respetado, y es que nunca el préstamo hipotecario se conceda por encima del 80% del valor de la vivienda. Y hay unas tasaciones que han debido vigilarlas. Y luego hay otro precepto bastante olvidado en la ley hipotecaria, y es que cuando se rompe ese porcentaje, debe haber una llamada al margen y avisar al cliente de que ya la vivienda no cubre el préstamo. Y de esta forma tendrá que reponer garantías o vender la vivienda en el mercado. Las viviendas han caído en su valor, ya no cubren el valor de los préstamos, estamos ante lo que se llama negative equity, de valor negativo en el patrimonio, y eso se ha producido sin el aviso en la banca en el momento en que dejó de tener esos porcentajes de que el préstamo rebasara el 80% del valor de la vivienda. Es decir, que han sido las tasaciones exageradas y la falta de llamada al margen, de situación de riesgo en que se encontraban los hipotecados, lo que ha permitido que estemos en esta situación. La Defensora del Pueblo hizo una propuesta muy interesante que ahora el ministro de Guindos no recoge, y es que estas circunstancias de incumplimiento por parte de la banca, de haber dado crédito de forma irresponsable, fueran identificadas por parte del Banco de España, porque es una pieza clave en todo el mercado hipotecario. El ministro de Guindos no ha mencionado el Banco de España al anunciar la medida, lo deja al margen. Es muy difícil regular, moralizar
establecer un orden, ayudar a los hipotecados que puedan estar en exclusión social sin la colaboración del Banco de España. Es absolutamente necesaria. Y si no confiamos en el gobernador, como yo no confío, por ejemplo, se debería empujar a su cese sin tener que esperar unos meses, que es cuando vence su mandato, porque es una persona incapaz, que ha demostrado que no ha sabido disciplinar a la banca y que ha colocado a buena parte de los hipotecados en estas situaciones trágicas de verse amenazados de perder la vivienda en caso de despido y de no tener medios de ingresos. Es necesaria la participación del Banco de España para solucionar este problema, cosa que ha olvidado el ministro de Guindos. Pero la reforma laboral no la ha olvidado, Fernando. Bueno, yo con respecto a esta medida siempre evidentemente es muy positivo evitar que alguien se vaya a la calle por determinadas circunstancias socioeconómicas. Sin embargo, planteas un poco las circunstancias y crees que bueno, al final la estadística es la que irrumpe, ¿no? ¿Cuántos hogares son ahora mismo los que están en riesgo de exclusión o están amenazados por una ejecución? ¿Cuántos se han producido desde el año 2007, cuando se empieza a contabilizar la crisis? O te preguntas cosas como cuánto supondría, pues precisamente ayudar a estas personas que están en riesgo de exclusión a, de alguna forma, tratar de que encuentren algún medio de ingreso, porque las cláusulas o condiciones son de que todos los miembros de esa unidad familiar estén en paro y no tengan ningún tipo de ingreso. Entonces, por un lado, ayudarles a generar algún tipo de ingreso y, por otro lado, ayudarles en un asesoramiento a lo que decía Fernando, a hablar con su entidad financiera y, de alguna forma, establecer una serie de planes de refinanciación. Yo recuerdo que una de las cosas que planteó Salgado entonces era aquello de los intermediarios financieros. No sé si lo recordáis, que la verdad es que hubo bastante mofa y aquello pues se diluyó como el té en el agua, ¿no? Pero esa figura, que no es que reivindique esa figura, pero sí que la posibilidad de que se pueda ayudar a estas personas a que puedan ser asesoradas y que se les permita comunicarse con su banco, pues creo que sería también una medida bastante positiva, porque si piensas al fin y al cabo que de alguna forma eximes ya de la deuda hipotecaria al poder dar las llaves de la casa porque no han podido pagar, el problema de esa familia sigue estando ahí, porque siguen sin tener ningún tipo de ingreso y ahora no tienen un techo propio en el que cobijarse. Entonces, al final, no sé si se soluciona el problema a largo plazo, pero a corto plazo sigue estando el problema, que es qué hace esta familia que no tiene ningún tipo de ingreso, ¿no? Entonces, insisto que por un lado, pues siempre es positivo evitar que alguien se vaya que ya que no tiene nada siga condenado a tener algo que además ya no tiene en su poder, a pagar algo que ya no tiene en su poder, pero insisto que estaría muy bien, pues sobre todo en esas que tienen riesgo de exclusión social, pues hacer un esfuerzo, ya que estamos hablando de una medida social y no financiera y económica, pues hacer un esfuerzo sobre esas familias, 1,5 millones de personas en España donde todos sus miembros están en paro, hogares donde todos sus miembros están en paro. Bueno, pues quizás centrar esos esfuerzos que se van a realizar con esta medida en la generación de ingresos o en un mantenimiento a corto plazo de un nivel mínimo de dignidad vital y social, ¿no? Pero, maestro, porque esta medida en Estados Unidos es una realidad. Sí, pero es que allí la dación en pago es lo normal, pero es que tampoco te dan el 100% del crédito y además encima te dan para amueblar la casa y para la plaza de garaje. Y para comprarte un 4x4 y una cosa de esas, ¿no? Que es lo que se ha estado haciendo. Entonces, lo que se ha estado haciendo, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Fernando y con lo que decía Eduardo, en que aquí cada palo tiene que aguantar su vela. Es decir, lo que no puede ser es que al final los ultraperjudicados de esta situación sean estrictamente el público, las familias, porque los bancos han hecho cosas temerarias y por lo tanto también deben de llevar su penitencia. Y cuando digo que han sido temerarias, lo mismo que pasa en la obra pública, ¿no? Que cuando se hace un concurso para ver quién hace el túnel de no sé qué, pues resulta que hay varias ofertas que acuden precisamente a ese concurso público y tienen una cosa muy clarísima, muy clara, ¿no? Es que ese concurso desde luego no lo gana quien haya hecho una baja temeraria. Eso es como se llama, una baja temeraria. Entonces aquí lo que podríamos decir es justo al contrario, que ha habido una subida temeraria de la hipoteca, de la cantidad de hipoteca, que en ningún momento respondía a la realidad. En cuanto a la medida de un código de conducta y tal, yo iría un poco más tranquilo. Es decir, me parece muy bien, pero le encuentro
dos defectos. Uno de ellos, que es de adhesión voluntaria por parte de la banca, y por lo tanto tú tenías razón, vamos a ver ahí qué dice el Banco de España, porque el que no quiera hacerlo se va a amparar en decretos, vamos, o en circulares del Banco de España, etcétera, etcétera, y va a estar medio respaldado y se estaban haciendo los remolones. Y en segundo lugar, ¿quién es el que define el riesgo de exclusión social y en qué consiste exactamente el código vamos, la definición de exclusión social? ¿Quién la hace? Es decir, ¿va a ser un juez? ¿Va a ser una autoridad administrativa? Tenía razón lo de Salgado, pues quizá esos intermediarios financieros o incluso las sociedades de tasación lo más que pueden hacer es la diferencia entre el valor del piso y la evidencia de la hipoteca o del crédito resultante. Pero a ver quién define ese estado de extrema necesidad. Segundo, ¿cuándo se sale del...? Porque si no habrá muchos que no salgan nunca del estado de extrema necesidad. Es como cuando hay gente todavía cobrando subsidio del desempleo y te dice, no, mira, a mí me compensa estar en el subsidio de empleo durante este tiempo. Está pasando incluso con muchos emigrantes, entre otras cosas, porque aunque no tengan empleo, la prestación del subsidio aquí es mucho mayor que lo que ganarían en sus propios países trabajando, pero dicen que no les compensa marcharse a sus países. Pues vamos a ver si también en un cierto momento no hay una cierta picaresca de no querer salir nunca de ese estado nominal de indigencia. Pero claro, yo me veo la cara del banquero que de muy buena fe va. Yo creo que los banqueros no van nunca de buena fe, pero bueno, que en este caso va de buena fe y porque de repente tiene una conciencia social, no sé qué, no sé cuánto, y entonces, bueno, pues nada, ese piso, y de repente al recipiendario que estaba en riesgo de exclusión social le toca una quiniela de 15 aciertos. Es decir, ¿cómo? Creo que hay todavía bastantes nebulosas y que el código de conducta, lo peor que tiene para mí son esas dos cosas: la definición estricta de cuál es el estado de indigencia, en segundo lugar la duración y las causas de pasar a un estado normal, y luego la no obligatoriedad por parte de la banca, porque es simplemente una indicación moral. Sí, pero el ministro ya ha anunciado algunos detalles. Creo que será el gobierno el que determine esa situación de exclusión social, pero hablaba de que fuera el único activo que tuviera la persona, fuera la vivienda, que fuera la vivienda habitual y que no tuviera ningún tipo de ingresos. Y es un momento, porque si estamos hablando que para esas personas se aplicaría la dación en pago, es que en ese momento pagan el crédito con la entrega de la vivienda y de esa forma es valorarlo. ¿Quién lo debe valorar? Pues deberían ser las autoridades de consumo o las autoridades administrativas, pero no funcionan en España. Siempre que se ha dejado a las autoridades de consumo que hagan de reguladoras, que vigilen, hay que recordar que Forum Yafinsa se dejó a las autoridades de consumo y no hicieron nada. No hicieron nada por ellas durante años y funcionaron, y luego causó el problema que causó a cientos de miles de personas y miles de millones de euros, que no fue un problema pequeño. Los mediadores de crédito es un ejemplo que cogió la ministra Salgado de Francia, que funciona bastante bien, pero ya anunció que iban a utilizar a jubilados del ICO. Luego se ofrecieron algunas asociaciones de intermediarios de crédito, AIF en concreto, se ofreció al Ministerio para ser a través de sus profesionales quien lo hicieran, y no recibieron respuesta. Es decir, que se anunció la medida, se publicitó, pero no se le dio contenido, no se desarrolló. Es una medida que tiene que aplicar la banca, el concepto lo va a definir el Gobierno, y es el Banco de España el que debería establecer criterios claros por parte de la banca. ¿Quién va a asumir la medida? Ayer el presidente de la AEB, señor Martín, ya habló de la dación en pago y de una serie de cuestiones, anticipando lo que hoy iba a anunciar el ministro en el Parlamento. Ya ha habido conversaciones, hay que entender, son personas de un nivel y una preparación, y todo lo hacen no de forma improvisada, que ya existe ese acuerdo de la AEB y de los principales bancos que van a adoptar ese código con ese contenido mínimo ya consensuado con el Gobierno. Y estamos en fase de ejecución de la medida.
una medida social que no perjudica a la banca, porque esas personas nunca van a devolver el crédito. ¿Qué ocurre si le toca la lotería después de la dación en pago? Pues que tendrá mucha suerte. Hay otra medida que también ha anunciado el ministro, y es la posibilidad que no con la dación en pago, que se le permita una moratoria de hasta 2 años. Y por lo tanto, una replanificación, una reestructuración financiera, es decir, una prolongación. En ese caso, si le toca la lotería, cambia su situación económica, ya dejará de tener sentido esa moratoria. Habrá un problema de control administrativo. Desde luego, la burocracia es muy costosa y difícil de aplicar. Esto no ocurre en España, lo que estamos ahora viendo, pero ocurre en todos los países que nos rodean. En Francia hay sistemas administrativos, en Alemania son judiciales, son de distintas modalidades. Aquí estamos implantando uno que parece ser que va a ser administrativo y debería ser a través de las autoridades de consumo. No están preparadas y siempre se desinteresan de todo lo financiero, porque además luego le caen los palos, sí, porque es un tema que desconocen y no tienen los técnicos. El llamado aquí a actuar y a decidir y a vigilar es el Banco de España. Yo no encuentro otra autoridad que sea utilizable, que sea práctica, y otros intentos como el de los mediadores de crédito pues no tuvieron ningún desarrollo. Una cosa, lo que sí que parece por lo menos deducible es que, aunque habláis de la voluntariedad que va a tener la banca en este tema, si lo piensas un poco fríamente, traía la estadística en la cabeza, pero se me ha ido, de los cientos de miles de ejecuciones que podrían pasar a ser desahucios en los próximos, los cálculos que se han realizado. Yo no creo que la banca esté ni mucho menos dispuesta a engrosar con 150.000 aproximadamente pisos más. Este año. Sí, esa es la cifra, sí, es de lo que se habla. 108.000. Con 100.000 inmuebles más sus ya de por sí abultadas carteras inmobiliarias que ahora van a ser hipotéticamente penalizadas con las nuevas exigencias, no solo de la reforma financiera, sino de las normas europeas impuestas, ¿no?, para la obtención de ratios de capital, ¿no? Entonces, bueno, que evidentemente esto pues debe hacer reflexionar a los propios responsables de las áreas inmobiliarias de los bancos cuál es la política que deben adoptar y de alguna forma, bueno, pues quizás si ya se ha abierto esta posibilidad de la dación en pago en determinadas circunstancias, pero ya se ha abierto esa posibilidad, lo que significa que ellos también van a tener que replantearse, por supuesto, pues cuál van a ser sus futuras políticas de renegociación de los créditos hipotecarios o de asunción de determinados inmuebles y su capacidad para luego darle salida, ¿no? Es un paso, yo creo que aunque ha sido criticado por algunas partes con respecto a las exigencias draconianas, pero ya el paso se ha dado. Es decir, ya se ha abierto una rendija de esta puerta que en España no se había abierto y que suscitó un debate en los últimos 12 y 24 meses sobre la dación en pago. Ya se ha abierto esa rendija y siempre, y vosotros sabéis que en economía, cuando se abre una rendija, muy difícilmente se puede volver a cerrar esa puerta, ¿no? Sí, no, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque desde el momento que con o sin la presión del Banco de España, con o sin una acción más evidente, eso que tú llamas abrir una rendija, a ver quién es el guapo, me refiero a los bancos, a ver quién es el guapo que no sigue la senda abriendo la puerta un poco más de esa rendija, porque como todos tienen pecados, yo me imagino que el que no siga la senda pues habrá zanahoria y palo, si me explico. Pero es una rendija muy peligrosa, porque puede haber una puerta que afecta directamente a la solvencia de la banca. La morosidad de los hipotecados, de las familias, es muy reducida. Si nos colocamos en el crédito promotor o en el crédito empresarial, estamos hablando de porcentajes elevadísimos. En el crédito promotor prácticamente todo es fallido. Y en el crédito a las empresas estamos entre el 15 hasta el 30%, dependiendo del sector. En las familias no llegamos al 10%, ni mucho. La familia española no deja de pagar nunca el crédito hipotecario. Aquí no está en cuestión los principios, la responsabilidad universal. También para los excluidos sociales se aplica la responsabilidad universal. Pero es que ellos son los bienes que tienen. No tienen más. Incluso en la ley hay bienes inembargables. Lo mínimo para la subsistencia, buena parte del salario, no puede ser embargado. Ya lo contempla la legislación en estos momentos. Y eso no cuestiona la responsabilidad universal. Estamos hablando de aquellas personas de exclusión social que no tienen otros bienes, que responden con todos sus bienes presentes y futuros, que son esos, la vivienda. Y eso es lo que entregan para pagar el crédito. No podemos hacer una llamada y abrir una rendija
que abra una puerta que rompa la responsabilidad universal y que es el criterio que rige nuestro ordenamiento, y que de este modo se pueda cuestionar los contratos y considerar que con la entrega de la casa se salda el crédito, porque eso no es nuestro ordenamiento jurídico, es el ordenamiento de Estados Unidos. Estamos hablando de una medida social para aquellas personas que el único bien que tienen es su casa. Es que hay dos formas de ampliar hay dos formas de ampliar la rendija: dándole una patada a la puerta, o como bien ha descrito José Ignacio, bueno, pues progresivamente ir abriéndola y planteando pues todas las circunstancias que se pueden producir, ¿no? Entonces yo creo que la rendija, insisto, está abierta, pero bueno, cuestiones de puro sentido común, de cuestiones para no romper con una tradición legal que ha funcionado y que es efectiva y que es la nuestra. Pero insisto, se debe empezar a analizar determinados casos. De la misma forma que aquí se ha puesto a los ciudadanos en situación de exclusión social, no significa que los que estén menos en situación de exclusión social van a tener ya el horizonte de quitarse aquello que en su día firmaron de manera contractual, ¿no? Ese riesgo siempre, que nosotros debemos decir que no es la medida. Siempre son controlables. No es la medida el que se aprovechen aquellas personas que quieren, porque ha bajado su piso, liberarse de hipoteca entregando el inmueble. No es eso lo previsto. Estamos hablando de unas situaciones sociales, de exclusión, de personas que no tienen otros bienes y que nunca van a poder pagar con otros bienes o con otros ingresos. Pero quizás esta rendija le permita a gente que puede, más mal que bien, seguir pagando sus casas, pero que desconocen o que ignoran la posibilidad de sentarse con su entidad financiera y renegociar con la ley en la mano, no con la fuerza en la mano, sino con la ley en la mano, hacer un poco más flexible dada su situación. Pero Eduardo, eso ya no es la dación en pago. Esos son los planes de pago, los planes de reestructuración que desde luego deben abrirse a todos los que están necesitados, que han tenido un despido, una reducción de ingresos y aunque verdaderamente... De la familia pero ya yo se quede vuelvo en el paro, a insistir en que la rendija no es solo la dación en pago, la rendija es una nueva vía para las relaciones contractuales entre los ciudadanos y las entidades financieras y con los productos financieros. Perdón un momento, Fernando, yo creo que si se abre esa rendija y evidentemente se hace esto de una forma ordenada y de una forma verosímil, es decir, que efectivamente quien está en riesgo de exclusión social sea quien está en riesgo de exclusión social, no quien parece que está, quien se está curando en salud. Yo creo que si se hacen las cosas bien, y no tengo por qué dudar de que no se hagan bien, va a haber a mi modo de ver, dos grandes lecciones que este país necesitaba como el agua de mayo, ¿no? En primer lugar, deshacer esa creencia, ese axioma que existía de que los pisos nunca bajan, el ladrillo nunca baja, la mejor inversión a lo largo del tiempo es el ladrillo, que nos ha llevado a una situación de que prácticamente no exista mercado de alquiler y todo el mundo accede más o menos a la propiedad. Yo digo desde hace muchos años, no, si tú no te estás comprando un piso, tú te estás comprando una hipoteca. O sea, que es muy distinto, ¿no? Y yo creo que eso va a hacer, primero, que pueda empezar a haber un mercado de alquiler relativamente importante, como en todos los demás países europeos, porque lo nuestro realmente es insólito. Y luego también que cuando quieras comprar y cuando quieras tal, bueno, te lees la letra pequeña primero y segundo, la banca procurará muy mucho no dar créditos temerarios. Y entonces esa conjunción yo creo que va a ser muy buena para el mercado inmobiliario cuando se recupere, porque se recuperará también el mercado inmobiliario alguna vez, o sea, eso no lo podemos dudar. Pero ya la gente sabrá que no solamente tiene que comprar, segundo, que no pueden darle un crédito por todo el valor del bien inmobiliario, lo cual, por otra parte, va a obligar a que haya más alquiler, porque el acceso a la propiedad, lógicamente, si la hipoteca es menor, va a exigir unas entradas también bastante mayores. Y luego que, hombre, que si esto se hace bien, pues realmente la gente podrá ir poco a poco, quien no esté en margen de exclusión, y podrá ir recuperando el valor, porque las cosas ni bajan a cero ni suben hasta el infinito. Sí, es un cambio de percepciones
y de conductas por ambos lados. Exacto. Por parte de los clientes de la banca, sobreendeudados, de forma inconsciente, y desde el punto de vista profesional por parte de la banca, que ha dado créditos en un interés muy claro, porque la principal forma de financiación de la banca española ha sido la venta de bonos de la titulización hipotecaria. Sí, entonces, si tú titulizas por 80 o titulizas por 100 o 110, lo que estás haciendo es generar recursos para tu propia entidad. Y entonces se daba crédito aumentándolo hasta el 100%. En contra de la ley hipotecaria, que es hasta el 80. Se podía llegar a superar, se modificó la ley para incentivar el crédito, pero siempre con garantía adicional y que se pudiera ejecutar de forma separada. Sin embargo, esos seguros que se han suscrito para garantizar la devolución de los préstamos hipotecarios de ese 80 al 100%, no se ejecutan, porque son de los propios grupos bancarios y porque están configurados de tal modo que lo que se procede es a la ejecución hipotecaria y todo el procedimiento con todos los gastos que genera. Hay que tener en cuenta que si uno debe 200.000 euros de la hipoteca y te ejecutan, vas a acabar pagando cerca de 300.000. Es decir, que ahí hay unas comisiones, gastos, honorarios elevadísimos, de unos importes que alcanzan la responsabilidad hipotecaria, que también se ha mencionado por parte del ministro que se va a establecer cierta mesura, por ejemplo, en los intereses moratorios. Hay un índice de usura que es 2,5 veces el interés legal del dinero, que está en la ley del crédito al consumo y en la ley de defensa de los consumidores. Y ese índice se puede establecer como el máximo de los intereses penalizadores moratorios. Pero tú sabes, porque más allá de ese 10-12%, ir al 20-28% de intereses moratorios, lo que hace es multiplicar la deuda en personas que ya están, las familias españolas, que están un poquito al límite. Si tienen que pagar 200.000 euros, pueden, pero si tienen que pagar 300.000, no pueden. Y eso muchas veces son por intereses. Sí, pero muchas veces también lo que pasa que es que se encuentran caminos, es decir, no le vas a cobrar el 28 directamente, sino que, bueno, le vas a con una parte de intereses de demora, le vas a, en estudios y no sé cuánto, es decir, empiezan a cobrarte comisiones la banca y te dice que eso no son tipos de interés. Que eso no son tipos de interés, que eso es el total de gastos que tiene que aplicar y que por lo tanto no incurre en intereses usureros. Y eso sabes que es que cuando de repente vas a pedir un crédito, te ponen comisión de estudio, que no tienen nada que estudiar, porque generalmente no estudian nada de eso, comisión de apertura, comisión de mantenimiento, comisión, en cuanto te has pasado 2 días de la renovación de la póliza, ya entras en intereses de demora y recibes hoy día de forma muy moderna en tu móvil un aviso de tu banco diciendo que estás en precontencioso porque llevas 3 días en descubierto o excedido de la póliza. Es decir, que tienen muchas formas de no llegar a ser usureros, pero serlo de verdad. Por eso el Código de Conducta es conveniente, porque se establece una transparencia y unas pautas de comportamiento, de común acuerdo, es voluntario, pero con una presión y un acuerdo político. Y las entidades, una vez se publiquen esa forma de comportarse, esa nueva relación banco-cliente, pues va a tener que cumplirla, porque si no, se le va a identificar el incumplimiento de su propio código. Pero yo es que creo que si nos quedamos en los códigos de conducta, al final, bueno, pues siempre sabemos lo que ocurre con los códigos de conducta, y más en esta profesión, por ejemplo, en la periodística me refiero. Entonces, o se obliga a comportarse de una forma concreta bajo una penalización o sanciones económicas, administrativas, penales han planteado con respecto a lo que hacían los directivos de empresas públicas, o no se va a llegar a ningún lado. Al final siempre se va a encontrar, me estaba recordando José Ignacio cuando decía lo de la comisión de estudios y tal, a la prohibición de revender entradas de conciertos y de partidos a través de internet. Entonces recuerdo que lo que hacía la gente era vender un mechero por 1.000 euros y luego regalar 2 entradas si le comprabas el mechero, ¿no? Entonces, al final siempre, con esta pequeña anécdota, ves que hay fórmulas y caminos paralelos a los códigos de conducta y paralelos incluso a las propias normas y leyes que al final, o se exige y se obliga, o si no... A mí hay un código de comportamiento que me parece el más simple del mundo, en el cual se dice todo, y es el artículo 505 de la ley de la Bolsa de Nueva York, que no dice más que una frase muy simple:
y que se tiene que aplicar a todos los operadores, a todos los brokers, a todos los gestores. No dice más que conozca a su cliente. Es decir, si tú le estás vendiendo futuros y opciones y especulando con una señora de 80 años, eres culpable y desde luego que, vamos, que tienes tu penalización. Si te dan una excesiva, una hipoteca excesiva, puede ser el banco el que... Queridos expertos, vamos terminando. Un apunte, una frase le dijo. No, que en España ya está para los créditos, en la Ley de Economía Sostenible, el crédito, la necesidad de conocer la solvencia del cliente. Y hay que hacer un examen antes de conceder un crédito, para evitar el sobreendeudamiento. Pero no es lo mismo. He dicho una frase, no dos, que nos tenemos que ir. Fernando Zunzunegui, Eduardo Castillo, José Ignacio Gutiérrez Lasso. Un placer tener a los tres en este especial sobre la dación en pago. Señores, vamos a hacer una pequeñita pausa, nada, un par de minutos. Actualizamos la información y enseguida estamos de vuelta.